Empezamos con oración. Bueno, una pantalla aquí. Comenzamos nuestra clase con oración. Señor Jesús, te damos gracias porque eres todopoderoso y al mismo tiempo amoroso y deseas la salvación de todos los seres humanos que has creado. Sabemos que las fuerzas de la naturaleza tienen mucho poder, pero tu poder es aún más grande que los huracanes, los terremotos y todo lo que nos puede afectar en esta vida. Señor, oramos por todos los que se encuentran en el camino del huracán Julia. Creo que ahora es una tormenta tropical. Señor, pedimos que restaures esos lugares donde hubo destrucción por el huracán. Y Señor, también pedimos que cuides a todos tus hijos, están ahí, que cuides sus vidas y les des la oportunidad de seguir adelante con las necesidades de su familia. Y sobre todas las cosas, Señor, cuando vemos esos desastres naturales, recordamos que vienes pronto a nuestro mundo, a juzgar al mundo, así que pedimos que todos preparen sus corazones en arrepentimiento y fe para recibirte en ese día. Bendice nuestra clase y bendice a todos los que están presentes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Okay. Bienvenidos. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, pastor. ¿Cómo está usted ya con el clima? ¿Ya ha mejorado el calor o todavía está fuerte la temperatura? Siempre hay calor aquí y ahora tenemos las lluvias del huracán Julia. Uy, Dios. Aquí, pero... Entonces me imagino que se pone más bochornoso. Exactamente, así es. Y en lugar de ayudar, pues empeora la cosa, pero estamos bien, gracias a Dios. Eso es lo importante, bendito Dios que están resguardados. Así es. Altísimo. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en la séptima lección, hábito 4 de los 5 hábitos. La oración, el hábito de orar por otros y orar también con otras personas. Por favor de desactivar sus micrófonos cuando no están hablando. Saludos, creo que ya todos han estado con nosotros, por lo menos en una clase. Así que pues ya son veteranos de este curso. Bienvenidos a todos. Y ya dijimos la oración y vamos a entrar en el video. Ojalá todos hayan tenido la oportunidad de ver el video sobre Lucas capítulo 11, el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, y también algunos versículos más sobre la persistencia en la oración y también la confianza que tenemos en Dios, que Dios es muy bueno como nuestro Padre. Los padres terrenales dan buenas cosas a sus hijos, aunque son imperfectos, y mucho más Dios nos va a dar solo bendiciones de sus manos misericordiosas en el cielo. Ahora, nuestra pregunta principal para esta noche es la siguiente. Según el video y lo que sabes de la Biblia sobre la oración, ¿cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por otros y orar con otros? Así que vamos a ir poniendo nuestra lista de bendiciones y beneficios de la oración. Recordando que podemos orar por otros y también orar con otras personas. Invito a sus comentarios en este momento. Veo la mano de Alexis. Alexis, por favor, bendiciones y beneficios de la oración. Bueno, pastor, uno de los beneficios pienso yo que es la intervención del Espíritu Santo. Siempre que hay 2 o 3 personas orando, pues el Espíritu Santo interviene y nos guía, ¿no? En la oración.
las peticiones de las necesidades que tengamos. Excelente. Excelente. El Espíritu es algo maravilloso del plan de Dios para la oración, que aun cuando no sabemos qué decir, ahí está el Espíritu Santo para llevar nuestros pensamientos, nuestros gemidos a Dios, nuestro Padre, porque Él los puede interpretar, ¿no? Los conoce perfectamente bien. Gracias, Alexis. Modesto, bendiciones y beneficios de la oración. Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, dice el Señor. ¿Sí? Y uno de los beneficios y las bendiciones de orar por unos y los otros, dice que primero, si oramos unos por los otros, dice que vamos a ser sanados. ¿Sí? O sea, vamos a obtener la sanación. ¿Sí? También nos dice que nos da seguridad, confianza y fe. ¿Sí? Eso que yo apunto aquí, pastor. Excelente, gracias, Modesto. Sanación para nosotros, promesa de Dios, y también la confianza y la fe que Dios puede obrar en nosotros a través de su palabra y su espíritu. Y el crecimiento en la fe en Dios, quien contesta las oraciones. Muchas gracias. Zulay. Amén. Zulay, por favor. Bueno, ¿me escucha? No sé, hay una bulla allá atrás. No sé. Ajá. ¿Hay Ajá, un ¿me micrófono escucha? prendido? Sí, hay algo atrás que está creando allí una interrupción. Bueno, lo coloqué como que la oración es el arma poderosa para mantener una buena relación con Dios a través de Jesucristo. Ok. Excelente, siempre a través de Jesucristo, y es como la relación de un hijo con su padre, ¿verdad? Siempre hay que estar en comunicación. Y muy buena respuesta, gracias. Dagoberto, también. Yo entiendo que la oración es hablar con Dios, tener una relación cercana con Dios, y lo otro de la oración, tenemos que saber escuchar la voz de Dios cuando Él nos habla. Ok, muy bien. Hablar con Él en oración y luego Dios nos habla en su palabra. Gracias, Dagoberto. Osvaldo, también. Bueno, el orar implica el tener una comunicación directa con Dios. Acordémonos que Jesucristo ya lo hizo todo. Él murió en la cruz y nos entregó esta parte, esta relación que estaba rota en el Génesis cuando se rompió Adán y Eva. Pues por medio de Él la obtuvimos nuevamente, esa comunicación que solamente la tenemos en base a Jesucristo con el Padre. Amén, hermano. Excelente, sí. Solo en Jesús y su muerte podemos acercarnos a Dios. Si no, pues no podemos estar en la presencia del Señor, en su santidad. Solamente en Cristo tenemos ese acceso a nuestro Padre en oración. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Alguien más? Si no, tendrán oportunidad durante la clase. José también, José Carrasco. Bueno, es un medio de gracia para andar en santidad, ¿no? En comunión con Dios. Muy bien. Podemos platicar un poco sobre ese punto, qué tipo de medio es. Más que nada vemos que la oración es un medio en que podemos hablar a Dios y luego Dios usa sus medios para llegar a nosotros a través de su palabra y el bautismo, la comunión. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. Habrá oportunidad también durante la clase de compartir más puntos sobre la oración, porque es el tema principal de esta noche. La vida de un discípulo de Cristo implica que siempre va a estar en comunicación, en oración, como muchos de ustedes dijeron muy bien, es comunicación con nuestro Señor. Es una doctrina muy profunda. Esta noche vamos a entrar en la enseñanza de la oración, pero un poco más en la práctica de la oración. Hay otros
cursos de Academia Cristo que cubren más profundamente la doctrina y enseñanza como tal. Así que más que nada esta noche estamos animando a todos a estar en oración como una práctica, un hábito en la vida, podemos decir, un hábito sagrado, un hábito que viene de un corazón de fe, con el acceso que Jesús nos da a nuestro Padre. Y vamos a empezar con varios puntos de lo que la oración no es y lo que la oración sí es. Entonces vamos a ver esos dos puntos. La oración no es tal cosa y la oración sí es otra cosa, y todo eso lo vamos a ver en las Escrituras. Entonces, 3 puntos principales. Dios promete escuchar la oración y esa oración es efectiva. Eso es una gran bendición. Sabemos que la oración tiene poder delante de Dios, porque Él le da poder. Como discípulos que quieren ser discípulos de otros, oramos que Dios obre en ellos a través de la palabra. Si estamos aquí para compartir el Evangelio, también siempre vamos a orar por las personas con quienes estamos compartiendo la palabra de Dios, para que Dios obre en sus corazones. Y la oración también puede abrir puertas para compartir el Evangelio. En el video vimos el ejemplo de que a veces la gente al principio tiene una reacción negativa a la idea de escuchar la palabra, pero si preguntas, ¿puedo orar por ti? Pues casi todos lo aceptan. Y es una forma en que podemos entrar un poco en sus vidas de una manera espiritual y compartir con ellos el Evangelio de Jesucristo después. Para empezar, la oración no es. La oración no es una forma de atar la voluntad de Dios. Isaías 55. Voy a poner las referencias en la pantalla también. Aquí tenemos Isaías 55. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Dónde entra esto en la oración? Pues es muy, muy importante, y yo lo veo siempre como pastor cuando hablo con la gente sobre la oración. Con nuestras oraciones no estamos atando la voluntad de Dios como si eso fuera posible, ¿no? Dios tiene pensamientos mucho más altos que los de nosotros, y jamás en mis oraciones voy a pensar que un ser cuyos pensamientos son más altos que los míos, más altos que los cielos sobre la tierra, tiene que someterse a mi voluntad. Ahora, cuando hay promesas de Dios, por ejemplo, Santiago dice en su primer capítulo, si alguien desea sabiduría, se lo pida a Dios y Dios la va a conceder. Eso es muy cierto. Si hay palabra de Dios en las Escrituras, podemos estar seguros que Dios lo va a conceder, porque es su voluntad escrita para nosotros, su revelación en las Escrituras. Pero muchas otras cosas en la vida no podemos simplemente decir, Dios, eso es lo que tiene que pasar. Más bien vamos con humildad, como todos los profetas y los apóstoles, y todos cuando están orando, ponen ahí su corazón, sus deseos, sus peticiones, pero siempre dejando que sea la voluntad de Dios la que gane el día. Escuché una vez, yo tengo, para mí ese es un punto muy importante, porque he escuchado muchos y hay movimientos hoy en día a veces de presentar la oración casi como una forma de obligar a Dios a actuar de cierta forma, pero lamentablemente lo que sucede en muchos casos es que son simplemente ideas humanas, deseos humanos, hasta a veces deseos terrenales, ¿no? De tratar de obligar a Dios a darnos riquezas materiales y cosas así. Y me da mucha tristeza pensar que en algunos lugares están enseñando la oración así. Una vez escuché a un predicador decir que jamás en las oraciones debemos de decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y él lo dijo porque dice, si pides según la voluntad de Dios, eso debilita tu fe. Más bien deberías decir, eso es lo que va a pasar.
y así tiene que pasar. Pero para mí eso es muy presumido, a base de las escrituras que nos enseñan más bien la humildad de reconocer que nuestros pensamientos son muy pequeños a comparación con los pensamientos de Dios. Así que no vamos a pensar así cuando llegamos a Dios ante su trono de gracia y poder. No vamos con miedo, vamos con toda confianza de que Dios nos escucha, pero también vamos con una actitud humilde de saber que muchas veces nosotros estamos equivocados en nuestros pensamientos, que muchas veces no tenemos los deseos más santos, quizás podemos decir, o sagrados, y más bien estamos orando que Dios nos guíe y nos dé la sabiduría necesaria para llevar nuestras vidas. Ok, eso es lo primero. La oración no es una forma de atar la voluntad de Dios. Segundo, otra cosa que no encontramos en la oración no es efectiva aparte de la fe o un medio de gracia. Vamos a Proverbios 28. Proverbios 28:9. ¿Y qué dice ahí? Palabra de Dios. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Si no hay fe de seguir la ley de Dios, en realidad no va a ser una oración efectiva delante de Dios. Entonces, si no hay fe, si no hay un deseo de seguir la voluntad de Dios, definitivamente no podemos esperar que Dios vaya a conceder nuestra oración. Y parece obvio, pero a veces las personas oran a Dios sin una fe sincera, porque solamente están tratando de exigir lo que ellos quieren, o más bien están viviendo una mala vida y pues no quieren cambiar, pero aún así quieren que Dios les bendiga, y así no suceden las cosas. He escuchado que hasta los narcotraficantes le dan gracias a Dios cuando salen de algún incidente sin morir o algo así, sin ser lastimados. Pues eso obviamente, si estamos pidiéndole a Dios que nos proteja para que hagamos maldad, pues obviamente Dios no va a conceder esa oración. Eso no es una oración verdadera delante de Él. Ok, entonces la oración no es efectiva aparte de la fe. Debería ser una sola palabra, ¿no? Aparte de la fe. Y tercero, oración no es una forma en que Dios nos habla. Eso es interesante porque a veces podemos llegar a pensar que en la oración Dios nos está hablando, pero en realidad Dios nos habla aparte de la oración. Nosotros en la oración somos quienes estamos hablando al Señor. Ahora Dios después puede hablarnos como Él desee, y casi siempre en la historia del mundo ha sido a través de las escrituras que nos habla. A veces habla de forma personal en casos especiales, pero esa es su respuesta. La oración son palabras de nosotros. Nosotros estamos llevando la oración al Señor. Y dice que no hay pasaje bíblico porque en realidad Dios nunca ora a nosotros, ¿no? Nosotros oramos a Dios. Cuando Dios nos habla, no es una oración de su parte, es simplemente su respuesta. Y casi siempre, como dije, en la historia de la palabra ha sido a través de sus escrituras. Ok, ahora pasando a lo positivo, la oración ¿qué es la oración? Un maravilloso privilegio que nos fue dado por la fe en Cristo Jesús. Efesios 3:12, creo que alguien mencionó esa referencia. Efesios 3:12. Aquí dice, en él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza
para acercarnos a Dios. Pues solamente en Cristo, creo que más de una persona de hecho comentó, es solamente a través de Cristo, solamente Él nos da la libertad para acercarnos a Dios sin miedo, sin temor, porque somos lavados, perdonados, salvados. Y así podemos hablar directamente con Dios. No tenemos que ir a través de otra persona, viva o muerta. Solamente a Dios directamente podemos llevar nuestras peticiones. Voy a tomar una pausa un momento. ¿Ustedes en este momento ven la pantalla de Efesios 3 o siguen viendo la pantalla del versículo como tal o solamente ven la oración es número 1? Sí, señor, la oración es número 1, el enunciado nada más. Ah, ok, Yo gracias. veo todo. Entonces Yo yo veo estoy... todo. Yo sí lo veo todo, pastor. ¿Sí? Sí. Sí, se ve todo. Bueno, yo no lo veo todo, pastor. Yo veo el enunciado de un maravilloso privilegio que nos fue dado por la fe en Cristo Jesús y Efesios 3:12, pero el versículo no se ve. Ah, ok. Bueno, yo Algunos tampoco ven, veo más nada. ¿algunos ven el Solamente versículo o nadie ve el versículo? No, yo no veo nadie. el El versículo. versículo no se ve, solamente se Veo la ve cita, pero no veo la cita bíblica nada más. Ah, ok, ok. Ah, ok. Entonces a lo mejor es algo de la forma en que estoy compartiendo la página que no aparece la referencia bíblica como tal. Ok. Pues voy a hablar con los expertos para la próxima clase para ver cómo se puede mostrar el versículo también. Profesor, si gusta, se lo busco y lo leo. Ya lo tengo, pastor. Si gusta, lo puedo leer. No, los estoy leyendo. Solamente quería enseñarlos en la presentación para que ustedes vean las palabras también. Pero muchas gracias. Ok. Sí. Ok. Vamos a... bueno, hablando de esto de acceso a Dios, yo creo que todos tenemos ideas o, pues no sé, para mejorar nuestro país, nuestros países, y todos nos sentamos a hablar de la política, de las cosas deben ser así, hay que cambiar esto, lo otro. Y es bueno, pero imagínense que el presidente del país los invite a ustedes a dar su opinión en persona en su casa, ¿no? Eso es un gran privilegio. Que prácticamente nunca sucede. El presidente no invita a ninguno de los otros a compartir su opinión, pero con Cristo tenemos acceso al Rey del Universo, que es mucho más alto que los presidentes y las personas que tienen un poquito de poder por un tiempo y luego lo pierden, no es para siempre. Pero nosotros sí tenemos acceso directo y toda la vida con Dios, nuestro Padre, a través de Cristo Jesús. Y la siguiente dice, comunicación con Dios. La oración es comunicación con Dios que promete escuchar nuestra oración. Salmo 66, 19 y 20. Así dice el versículo bíblico. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria, ni me negó su amor. Muy hermoso, ¿no? Porque ahí dice que Dios sí nos escucha. Y hay personas, incluso cristianos, que pueden empezar a dudar de que Dios realmente los esté escuchando. Pero ahí la referencia dice directamente que sí, Dios nos escucha y no rechaza mi plegaria. Claro que a veces no hace las cosas inmediatamente, a veces tenemos que esperar en fe, a veces tenemos que aprender que lo que estamos pidiendo no es lo mejor para nosotros y Dios tiene otra cosa en mente. Y bueno, pues eso es parte de la respuesta de Dios, pero no quiere decir que no nos esté escuchando, solamente que Él tiene otro plan o tiene otro horario que es aún mejor que el nuestro.
Yo puedo decir que en mi vida, la verdad, no crecí con el ministerio en español. Crecí solamente hablando inglés y pues tenía mis ideas de dónde iba a servir y ser pastor, si Dios lo concedía. Pero así, de repente un día, Dios me llamó a través de la iglesia a pasar un año en la isla de Puerto Rico en una iglesia, y de ahí siempre he trabajado los últimos 20 años en el ministerio en español, ¿no? Pero no era mi intención necesariamente, yo no sabía ni siquiera hablar español, pero Dios me ha bendecido con esa gran oportunidad de predicar la palabra en español también. Así que a veces no sabemos los caminos donde Dios nos va a llevar. Y estoy seguro que lo mismo ha pasado a ustedes, que han pasado cosas maravillosas en sus vidas, sin el plan ni la intención de ustedes. Y si están orando y Dios los lleva por otro lado, pues está bien, porque al final ese es su plan amoroso para todos ustedes. El plan de Dios es el mejor que hay. Ok. Seguimos con siguiente. La oración es poderosa al ser oída por Dios Todopoderoso. Creo que conocemos muy bien Santiago 5:16. La oración del justo es poderosa y eficaz. Pues ahí está esa palabra poderosa, ¿no? Que la oración sí tiene poder porque Dios lo permite. Y Dios dice que va a contestar, y si pedimos, Él nos dará. Siempre de acuerdo con su voluntad, pero sí tiene mucho poder delante de Dios. Es algo maravilloso también cuando nos ponemos a pensar en la oración y nuestra relación con Dios, que Dios permite que las oraciones de sus hijos influyan en su plan para el universo, ¿no? Y muchos preguntan, pues, ¿cómo es posible? Porque Dios ya sabe todo, Él sabe lo que va a pasar. Pues sí lo sabe, pero de alguna forma en su sabiduría también permite que las oraciones de su pueblo tengan una influencia grande en su plan para el universo, ¿no? Y para individuos también. Así que no dejemos de orar todos los días, estemos en oración, porque esas oraciones sí son escuchadas y son poderosas delante de nuestro Padre Celestial. Y Hechos 2:42. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Es un tiempo muy hermoso en la historia de la iglesia, cuando un poco tiempo después de Pentecostés, cuando ya había crecido la comunidad de fe, había más personas y no dejaban de reunirse todos los días. Estaban muy unidos en la enseñanza de Jesús y los apóstoles. Pues no sé si hemos llegado a tener una etapa como ese en la iglesia después, porque estaban todos unidos, 100% comprometidos con lo que es la vida cristiana. Y todos los días estaban en reunión con todos los hermanos en la fe. Una vez cuando estaba estudiando en la universidad, un amigo que realmente no es creyente, pero había leído un poco de la Biblia, dijo que esa parte de la iglesia primitiva, las primeras iglesias, era el primer comunismo. Entonces de ahí, él decía que ahí salió el comunismo, y dije, bueno, no es necesariamente el comunismo, porque el comunismo no era primero, eso es simplemente la hermandad de los que creen en Jesucristo. El comunismo es la política, ¿no? Y puede incluir muchas personas, incluso muchos que no creen en Dios. Entonces no estamos hablando de comunismo, sino que algo especial que pasó en ese momento entre los cristianos que estaban tan movidos por Dios y el amor a Cristo y el Espíritu Santo, que tenían todo en común y siempre estaban juntos
en la palabra, la enseñanza, la oración y la comunión. Entonces, un tiempo muy hermoso en la historia de la iglesia cristiana. Entonces, siempre nosotros queremos seguir ese ejemplo de siempre estar unidos en la oración, porque la oración es poderosa delante de Dios, pero también nos une como personas que tienen la misma fe, la misma creencia. Okay, podemos tomar una pausa breve. ¿Hay alguna pregunta o comentario sobre esta porción de la clase? Lo que la oración no es y lo que la oración sí es. Solo una pregunta, pastor. Sí, por favor. Que, ¿cómo le dijera? Dios escucha todas las oraciones, ¿no? Definitivamente escucha todas las oraciones, pero muchas veces pidan y no pidan mal, ¿va? ¿Cuál es la verdadera oración? Es que, como le digo, mucha gente tiene labia para orar, ¿va? Le salen aquellas palabras bonitas y que muchas veces da gusto escucharlas, ¿va? Pero otros no tenemos ese. Nosotros solo decimos gracias Dios, eres bueno, solo son palabras, pero Dios escucha tanto una oración como la otra, ¿va? Así es. Muy bien dicho, y pues hay muchos ejemplos y enseñanzas que se pueden mencionar, pero lo que se me viene a la mente es el fariseo y el recaudador de impuestos, que los dos van al templo y el fariseo es muy respetado en la comunidad, entra en el templo y delante de todos dice gracias Señor porque soy tan bueno, hago esto, doy mi diezmo, cumplo con la ley. Y gracias, Señor, porque no soy tan malo como este recaudador de impuestos que está en la esquina, ¿no? Y el recaudador de impuestos solamente dice, Señor, ten piedad de mí, un pecador. Y Jesús preguntó a sus discípulos quién fue a su casa justificado y obviamente es el recaudador de impuestos con su oración sencilla porque viene de un corazón de fe y humildad. Y el fariseo, pues Dios no acepta ese tipo de oración porque es de orgullo, no está buscando nada de Dios, ni perdón, ni salvación. Solamente está presumiendo su vida de obediencia. Eso no es la oración que le agrada a Dios y ni siquiera viene de un motivo, un corazón de fe en el Señor. Así que no se trata de las palabras, ni la cantidad de palabras, ni qué tan bonitas están las palabras, sino más de un corazón sincero que confía en Dios. Eso es lo principal. Osvaldo, ¿un comentario? Bueno, o sea, no sé si bien o mal, pero yo pienso que la oración es una comunicación abierta con Dios. O sea, es una relación que hay entre dos personas. Y es como que estuviera yo con mi esposa o mis hijos y estamos cambiando ideas. Yo le digo, esto es así. Y quizás es una forma de acercarse a Dios libremente, ¿no? O sea, sin tener algo que nos vaya a enredar hacia Él. Siempre ser claro, como siempre decía, o sea, sinceramente entregarnos a Él todo nuestro sentir, todo lo que sentimos, todo lo que padecemos. Señor, está aquí abierto al asunto, o sea, no hay nada escondido. No podemos ser como Adán, escondernos cuando nos viene a buscarnos, más bien estar abierto ante Él y decir, Señor, aquí estamos, realmente estoy para escucharte, mira lo que me pasa, mira lo que tengo, mira a mis hijos, mira a mi esposa, mira todo el sentir que tengo, o sea, entregarnos todo de sí. Pienso que la oración no se trata de tantas palabrerías como a veces se cree, ¿no? Más bien se trata de entregarnos de una forma absoluta con Dios, íntegro en la verdad. Sí, no, es muy cierto. Es una conversación íntima, no es de formular las palabras
ni del nivel de estudios, ni nada así. Es simplemente hablar de corazón, casi como cuando hablamos con nuestra familia, ¿no? Es un buen ejemplo. Zulay. Bueno, pastor, yo pienso que la oración es la invitación de nuestro Padre para venir a Él o ante Él, para primero alabarlo, luego podemos llegar al arrepentimiento y posteriormente pedir, hacer nuestras peticiones y por último poner todo en sus manos. O sea, es como un orden, pues, en ese sentido, para hacer todas comunicarnos con Él de esa manera. Ok. Hay diferentes partes y diferentes maneras, ¿no? Y al final entregamos todo en sus manos. Muchas gracias. ¿Y Gribaldo? Bueno, con respecto a la oración, creo que el detalle de la oración, como ya hemos escuchado en la escritura, dice que la oración del justo, ¿verdad? Es una oración bastante poderosa. Lógicamente, esto no quiere decir que el Señor no escucha las otras oraciones, pero menciona al justo. ¿Por qué menciona al justo? Es la pregunta. Y también tenemos la situación, como habló Zulay, el orden de cómo se hace. Y usted también acabó de mencionar el orden con los dos sujetos, cuando uno hace una oración, cómo empieza, y el otro, cómo empieza su oración. Y también vamos a verlo en el libro de Nehemías, cuando la gente oraba, cómo se hacía la oración. Porque el Señor le enseñó más bien a la gente a orar, pero no cómo eran los detalles, pero si nos ponemos atención en cómo ora cada uno, vamos a ver que lo primero que se hace en el libro de Nehemías, como usted mencionó antes, es limpiarse, pedir arrepentimiento. Eso es ser justo de lo que dice el Señor, que todos somos pecadores. Y lo primero que debemos de empezar siempre es aceptando nuestra culpa como pecadores. Para así poder entrar a la oración. Me explico. Y ser justo con nosotros mismos de que debemos pedir perdón por cada uno de los pecados que cometemos y nuestra razón de ser personas carnales, ¿verdad? Y pedir ese perdón antes de iniciar la oración, pedir esa limpieza espiritual y ser justo, tomando en consideración de que no lo somos, ¿verdad? Para poder ser justo y que nuestra oración entre de la manera correcta. O sea, lo primero es, como usted explicó hace un momento, pedir perdón, Señor, yo sé que soy pecador, me arrepiento de todo lo que he hecho, y después su halago y después su pedidora. Pero antes que todo es sanearnos y aceptar nuestra culpa y de que somos pecadores, porque la palabra también lo dice claramente, todos somos pecadores. Así es. Excelente. Me gusta mucho ese comentario porque esa es la reflexión antes. Ese paso le faltó al fariseo, ¿no? Cuando llega al templo, ni siquiera está pensando en su pecado, ni que necesita perdón de Dios y su gracia, sino simplemente va a mostrarle delante de todos que Él es mejor que ellos, ¿no? Y eso está muy mal. Le faltó ese paso de la humildad, arrepentimiento, de confiar en Cristo para ser justo. Muchas gracias por compartir. ¿Y Natalia? Sí, profesor. Bueno, estoy de acuerdo con el compañero, pero bueno, en sacramentos, el bautismo y la oración con el pastor Phil, profundizamos en eso y lógico, en la oración tenemos que venir con genuino arrepentimiento y pedir ese perdón todos los días, porque todos los días podemos cometer, o sea, cometemos faltas y pecamos contra ese único Dios. Entonces hay que primeramente, tanto en mi concepto que concordaba con el pensamiento de Academia Cristo, tenemos que pedir primeramente, como inclusive nos indica el video, el pastor, adorarlo, adorarlo y exaltarle por lo que Él es, y ante ese trono de la gracia pedir perdón. Pero primeramente decirle quién es Él, lo que es Él, y pedirle perdón porque contra Él es quien pecamos. Mencionar que es Dios, ¿no? Es Dios a quien
Dios estamos dirigiendo es nuestras como- oraciones y contra Él hemos pecado y de Él oramos y confiamos que vamos a recibir perdón. Sí, gracias, gracias. Entonces, creo que los comentarios son muy buenos. No queremos ser muy legalistas en el sentido de que hay un orden exacta que tenemos que seguir en cada oración, pero sí hay elementos que vemos en las oraciones que siempre son la humildad, arrepentimiento, fe, reconocimiento de la grandeza de Dios y su sabiduría, pedir que Dios guíe nuestras oraciones para que sean espirituales y no carnales. Todas esas cosas son elementos y a veces puede haber uno un poquito antes del otro, pero siempre va a ser dentro de la oración de un cristiano. Y si estudiamos la oración, hay variedad en el estilo, pero siempre hay unidad en lo que sería la actitud, la creencia y la fe. Y pues esas son las cosas que son muy importantes. Grivaldo, ¿un comentario más? No, me agrada el punto que señaló ella, que dice el pastor ok, pero yo lo veo en lo que dice la Biblia cuando hablan de las 8 personas que tenían que orar. Y lo que mencionó el pastor claramente, usted ve que el otro señor lo primero que hace es arrepentirse y pedir perdón. ¿Me explico? Y esa es la corazón. O sea, yo me baso en lo que leo en la Biblia e interpreto en la Biblia, no lo que dice ningún pastor, porque ese es mi norte. ¿Me explico? Trato de ser así, lo que está escrito con relación a la Biblia. Excelente. Sí, la Biblia es la primera autoridad siempre. Y creo que todos estamos en lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo en que realmente es a Dios que dirigimos las oraciones, que es con humildad y arrepentimiento, es con fe de que Él nos limpia y nos permite estar en la presencia de Dios. Y compartiendo nuestros deseos, lo que nosotros le pedimos a Dios. Podemos pensar en la oración de Ana en el Antiguo Testamento, que está sin hijos y está llorando y llorando en el templo porque quiere un hijo, pero siempre es con humildad, pidiendo que Dios le conceda en su gracia, y cuando Dios le da a su hijo Samuel, en agradecimiento lo dedica al Señor para ser un profeta para su pueblo. Así que cuando esos elementos principales están ahí, pues podemos estar seguros de que sí estamos orando de acuerdo con lo que es la voluntad la enseñanza de Dios, por dicho, en su palabra. Esos elementos de humildad, arrepentimiento, fe, del corazón, y también orando de acuerdo con la voluntad de Dios. Gracias a todos. Ahora, pues muchos dicen que es el versículo más breve de todas las escrituras. También está Jesús lloró, pero técnicamente creo que en el griego este versículo es un poquito más corto. Entonces, es un versículo muy breve. Voy a tener que revisar eso para estar seguro, pero creo que sí. ¿Eso es cierto, David? Ahora estoy tratando de recordar mi griego del seminario. Pero de todos modos está entre los 2 versículos más cortos de la Biblia, pero es muy profundo también. Oren sin cesar. Entonces, eso nos dice que la oración no es solamente un lugar y una vez a la semana que vamos a ese lugar, ¿no? Es una conversación continua con nuestro Dios, como algunos ya han mencionado muy bien aquí en la clase, que siempre vamos a estar en comunicación con Dios. Si ustedes tienen un hijo de 6 años, vamos a decir, ¿quién va a decir a su hijo? Pues podemos platicar el miércoles a las 6 de la tarde hasta las 6:30, y solamente en ese momento vamos a tener comunicación.
no tendría sentido, no, en una familia no vamos a apartar solamente 30 minutos en la semana para hablar. Así que todo el tiempo estamos en el carro, vamos al trabajo, estamos en oración. Estamos en el trabajo y hay un compañero o compañera que nos está molestando, nos está haciendo enojar, pues pedimos paz. Estamos hablando con Dios. Hay una enfermedad y alguien nos habla de una enfermedad entre los hermanos y hermanas en la iglesia. Estamos en oración, aunque sea a las 12 de la noche, ¿no? Entonces la oración es comunicación constante, sacando todo lo que está en nuestro corazón para nuestra propia vida y para la vida de los demás. Por eso este versículo breve es tan profundo, porque nos da otra visión de la oración, que no es solamente ir a un lugar, prender una vela y decir una oración esta vez y ya dejar de orar, ¿no? Es comunicación constante con nuestro gran Dios. Es un hábito del discípulo, es una práctica continua. Lo que vemos en las oraciones del apóstol Pablo, y no tendremos la oportunidad de ver todos estos versículos, pero los voy a dejar aquí un momento si quieren anotar estas referencias bíblicas aquí, de Romanos 1, 15, 1 de Corintios 1, 4. Son muchos ejemplos de las oraciones del apóstol Pablo. Y vemos algo en común que vamos a hablar en un momento, pero también ven que muchas veces es al comienzo o al terminar sus cartas. Pablo muchas veces empieza con una oración o termina la carta con oración. Y siempre está en oración por sus hermanos y hermanas en la fe. Él iba a esos lugares, predicaba el evangelio, y a veces ya no veía a las personas con quienes había compartido la palabra de Dios, pero seguía en oración por ellos, para que Dios los siguiera bendiciendo y para que ellos crecieran siempre en la fe y la unidad entre ellos. Así que muchas referencias: Romanos, 1 de Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, las dos cartas a los tesalonicenses, 2 de Timoteo, Filemón. Y hay más sobre las oraciones de Pablo. ¿Y qué podemos aprender de las oraciones de Pablo? Aquí dice, ¿no? Las oraciones de Pablo fueron serias, constantes y casi siempre específicas sobre el crecimiento espiritual en los demás o para agradecer a Dios por las bendiciones espirituales que dio en los demás. En realidad no vemos que Pablo le está dando gracias a Dios porque él es tan bueno como para vanagloriarse. Tampoco vemos que Pablo está dando gracias a Dios porque los romanos tienen mucho dinero o muchas casas o mucha influencia política, cosas así. Más que nada, Pablo está agradecido siempre por lo espiritual. Agradecido porque las personas que aprendieron de él están compartiendo la palabra, agradecidos porque ellos están viviendo en santidad, agradecidos porque ellos están dando buen testimonio, agradecidos porque ellos están resolviendo problemas en sus congregaciones. Eso es su agradecimiento por lo espiritual, el poder de Dios que está obrando en ellos en su palabra. Y también pidiendo más crecimiento. Nunca deja descansar a sus hijos espirituales, podemos decir. Él siempre está animándolos a crecer, a crecer, a crecer, a seguir llevando a cabo su salvación con temor y temblor, como dice en una parte, ¿no? Y siempre esforzándose, como si fueran atletas en una carrera, para crecer más y más en la gracia de Cristo y ser más y más como su Señor. Así que podemos aprender de esas oraciones que tienen casi siempre el mismo tema, ¿no? Que cuando oramos, primero no estamos orando
tanto por nosotros. Sí podemos orar por nosotros y nuestras necesidades, eso claramente está en las escrituras también. Pero quizás de Pablo estamos aprendiendo que es bueno pensar en los demás primero y orar por lo espiritual, que nuestros hermanos en la congregación crezcan y también estar agradecidos por ellos, lo que Dios está haciendo a través de ellos. Lo que puede suceder en cualquier grupo cristiano es que a veces hay diferencias de personalidad y cosas así. A veces la gente deja de ver la bendición que Dios les ha dado en su familia de fe, porque solamente están viendo las diferencias, o yo no hago las cosas así, o me miró así, no me gustó, cosas así, ¿no? Que empiezan el diablo trata de dividirnos y sembrar división entre nosotros. Pero cuando estamos en oración por el crecimiento de ellos y también estamos en oración agradecidos por los dones que Dios les ha dado y cómo Él está obrando a través de ellos, pues eso cambia nuestra actitud también. Y empezamos a ver nuestros hermanos y hermanas en la fe con mucho amor, con mucha gratitud, porque ellos están en la misma lucha espiritual contra las fuerzas del mal que nosotros, ¿no? Así que somos equipo, estamos en lo mismo, aunque con diferencias, eso sí, pero las diferencias, si vemos la bendición ahí, pues enriquecen y hacen una fuerza más grande para combatir al diablo a través de la palabra y el Espíritu de Dios. Okay, entonces, los animo a recordar esos 2 puntos en la oración. Modesto. Sí, pastor, gracias. Sí, aquí me llamó mucho la atención sobre lo que puso aquí sobre las oraciones de Pablo. Sí, me llamó mucho la atención que dice que él ora para agradecer a Dios por las bendiciones espirituales que vio en los demás, y usted hace un énfasis en ese sentido, sí, que nosotros como discípulos de Jesús nos tenemos que gozar. Nos tenemos que gozar cuando un hermano va creciendo espiritualmente, y que no haya esas diferencias, digamos, de egoísmo, sí, de muchos, de envidia, sí, porque lo que, de celos, ¿no? Porque él va creciendo y yo no, ¿no? No, al contrario, aquí dice que nosotros debemos darle gracias a Dios, porque vemos a nuestros hermanos que van creciendo espiritualmente, sí, y ver ese regalo que Dios, aunque todos Dios nos repartió dones, y los dones son diferentes, pero aún así de nosotros, es bonito agradecer a Dios sobre nuestros hermanos que van creciendo espiritualmente, ¿no? Esa es la parte fundamental de que, digamos, la iglesia primera hacía estas cosas, ¿no? Y nos dan ese ejemplo para que eso lo sigamos fomentando, lo sigamos, digamos, de su ejemplo aprender de ellos, ¿sí? Y para que en las iglesias no haya esas diferencias, ¿no? Eso fue lo que me llamó mucho la atención. Y pues doy gracias a Dios por esta situación de que nos da ese énfasis de que nosotros debemos ser agradecidos, ¿sí? Y orar por nuestros hermanos que van creciendo en el Evangelio. Gracias. Gracias, pastor. Sí, gracias. Muy buen comentario y una observación sabia, porque pues lamentablemente hay que hablar de la realidad a veces en las iglesias, porque si no hablamos de eso, pues no corregimos, no cambiamos. Sucede mucho lamentablemente que si un hermano o hermana va creciendo un poco y ya tiene un poco de responsabilidad espiritual en la iglesia, algunos empiezan a hablar tal vez de su pasado o tratan de, no sé, criticar un poquito, porque él y yo no, porque ella y yo no. Y eso es una gran herramienta del diablo para debilitar la iglesia hasta prevenir que la gente siga creciendo, porque si esos comentarios llegan a los oídos de la misma persona que está creciendo, pues lo desanima y a veces incluso se sale de la iglesia, ¿no? Entonces no podemos
ver las cosas así. Más bien hay que agradecer y estar muy, muy contentos cuando alguien está creciendo en Cristo y gloria a Dios, si puede tener algún liderazgo en la iglesia, pues excelente, ¿no? Faltan muchos líderes maduros en el mundo, en Cristo, entonces vamos a orar que todos crezcan en el Señor. Un amigo una vez me comentó no sé qué podemos decir, la comparación con los cangrejos en una cubeta, ¿no? Echas a 15 cangrejos a una cubeta y ya una empieza a subir y casi está por salir y los demás con cangrejos la agarran y lo echan para abajo, ¿no? Entonces nadie sube porque no estamos contentos de ver el avance de los hermanos, entonces todos quedamos ahí abajo, ¿no? Entonces más bien hay que ayudar y apoyar, y si yo en humildad puedo incluso sacrificar un poco de reconocimiento o algo así para que otro hermano o hermana pueda crecer, excelente, ¿no? Excelente. Quizás tengo un talento musical, pero si doy espacio a otro para que también aprenda, y si algún día pues canta mejor que yo o toca mejor que yo, pues gloria al Señor, ¿no? Eso es bendición, no es nada contra nosotros. Ok, estamos llegando a la hora, pero un comentario más de Augusto, por favor. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Estaba escuchándolo hablar sobre las cosas que suceden en la iglesia, ¿no? Pero también sucede lo otro, o sea, a veces no son celos, sino a veces el líder también puede equivocarse, ¿no? Y puede poner a un inmaduro también, por ejemplo, en la alabanza, y de repente cuando hay otro hermano que tiene madurez como para estar ahí, ¿no? A veces porque en la alabanza, porque a veces hoy hay un ejemplo real, ¿no? En nuestra iglesia, una iglesia que estuve, entonces este jovencito inmaduro en la fe, pero venía del mundo atrás con talento, ¿no? Un talento natural en la música, habilísimo para la música, ¿no? Pero lo pusieron porque era hábil en la música, pero no porque realmente era maduro, ¿no? No estaba creciendo en su fe. Entonces también hay el otro lado que debemos tener en cuenta. Sí. Eso quería aportar. No, excelente también. Entonces, ese punto hay que mantener en mente, que hay que orar que las personas que tengan algún liderazgo sean maduros, y si no, pues a veces no están listos para eso, aunque tengan mucho talento, ¿no? Y a mí me sucedió una vez también en una congregación donde estaba antes que alguien que apenas estaba entrando en la fe, pero estaba ahí más o menos constante. Trajo un amigo que era guitarrista y era un grupo pequeño, entonces estamos muy contentos porque tocaba muy bonito la guitarra, pero me senté a platicar con él después del servicio un día y le pregunté sobre su fe, y pues para su crédito era honesto y dijo, realmente, pastor, no creo en Dios y no me interesa aprender nada sobre la palabra. Entonces dije, pues te respeto mucho porque estás diciendo la verdad, pero si vas a ser un líder de los cantos, de las alabanzas a Dios, pues tiene que ser con fe, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de lo que estás diciendo, que hay que orar y darle gracias a Dios por los dones, pero solamente si se utilizan en fe al Señor. Gracias. Ok, para finalizar, entonces, aquí, la última parte, estamos hablando del ejemplo del video, que dice que una de las mejores formas de llegar a la gente, de empezar a abrir una conversación espiritual, es pedir que si permite que oremos por ellos, y eso sí es una muy buena forma de entrar. Yo también pues he utilizado esa forma de llegar a la gente y casi siempre la gente acepta. Yo no recuerdo veces que la gente ha dicho, no, yo no quiero oración, todos aceptan.
y aunque no acepten un estudio de la palabra, quizás acepten una oración y ahí a través de la oración podemos pedir el apoyo de Dios y también poner ahí el mensaje de la salvación por la gracia en Cristo. Entonces, si hay una persona que se ha puesto resistente a la palabra de Dios, quizás lo pueden hacer, tratar de llegar a él o a ella de esta manera, diciendo, pues puedo orar por ti. Y si acepta, pues ya empezar a compartir el mensaje. ¿Funciona eso? Pues sí, funciona, solamente que junto con la oración también hay que compartir el evangelio. No solamente oración, porque la fe viene por el oír. Entonces, en algún momento estamos orando por la persona, pero en algún momento también hay que compartir el mensaje del evangelio y las buenas nuevas en Jesucristo. Y así la persona va a llegar a la fe. Entonces, es una entrada, pero no es todo. No lo es todo en la evangelización. Ok, ya hablamos de las bendiciones de orar. La oración. Tenemos que tener en cuenta, pues no hablamos mucho de esto, pero también la oración es unidad, así que es bueno tener cuidado con quienes oramos, en el sentido de que si yo oro con una persona que niega que Jesús es Dios o que su práctica es oración a un santo y no directamente a Dios, pues estoy dando testimonio de que a lo mejor estoy en lo mismo con esa persona. Entonces hay que tener cuidado con quienes oramos para no dar mal testimonio de la creencia y la fe que tenemos. No queremos dar la impresión a la gente de que somos unidos con personas con quienes no tenemos la misma fe. Pero del lado positivo, hay muchas bendiciones que vimos, es un privilegio, es comunicación con Dios todos los días, es poderosa la oración, es una expresión de nuestra unidad, es una forma de ponernos de acuerdo en la obra de Dios, una manera de compartir el evangelio a través de la oración, abre puertas a una conversación espiritual. Y nosotros también, otro que no hablamos mucho, pero nosotros también a través de la oración, si ya tenemos años en la oración, podemos ser ejemplo para los demás, porque a veces hay muchas personas que me han dicho al principio, pastor, yo no sé cómo orar. Y si en realidad no han tenido enseñanza o mucho tiempo en la palabra, pues ¿cómo van a saber? Entonces también nuestras oraciones sirven de ejemplo para los demás y una inspiración para llevar sus pensamientos y sus peticiones a Dios también. Ok, muchas bendiciones. Ahora regresamos a los 5 hábitos. El cuarto hábito, que es del tema de hoy, oración, orar con otras personas y por otras personas. El cuarto hábito, después de ver los primeros 3, hacer el bien, mantener los ojos abiertos y hablar. Cuando hay oportunidad, abrir la boca y hablar de Cristo. Proyecto final, como ya he mencionado, no sé si todos estaban presentes la clase el jueves de la semana pasada. El proyecto final no es necesario preparar mucho, simplemente anotar los puntos principales del curso y ya el último día de la clase, el día siguiente, más bien, voy a enviar por 8 días preguntas sobre el Evangelio de Marcos, una lectura del Evangelio de Marcos, y son preguntas que serán basadas en la enseñanza sobre un discípulo. Así que si ustedes han pues realmente seguido la clase, ya van a saber que es un discípulo de Cristo y van a poder contestar las preguntas sobre el Evangelio de Marcos que les voy a enviar. Así que eso es la semana después de terminar el curso. Ok. Finalizamos con una oración esta noche. Oramos.
Señor, tú has enviado a tu gracia a este mundo, principalmente en la forma de tu Hijo Jesucristo. Cuando oramos, venimos ante ti con humildad, sabiendo que nuestra sabiduría es muy poca a comparación con tu grandeza y tu poder. Tú conoces todo lo que está sucediendo en el universo en el mismo momento, lo que ya ha pasado, lo que está pasando en este momento y lo que sucederá en el futuro. Señor, aún así, aunque tú sabes todo lo que va a pasar en la historia del mundo, nos invitas a llevar todas nuestras preocupaciones, todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, Señor, ante ti y ser escuchados, Señor, porque tú nos escuchas siempre. Y también nos das la promesa de que esas oraciones, cuando son basadas en las enseñanzas de tu palabra, son poderosas delante de ti. Danos sabiduría para orar espiritualmente, Señor, por las cosas que tú nos mandas en las Escrituras, orando siempre por el bienestar de nuestros hermanos, el crecimiento en su fe y agradecidos por la familia de fe que nos has dado. Señor, bendice este curso y todos los cursos de Academia de Cristo y a todas las personas que están participando para que sean personas de oración de acuerdo con tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. 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 Dios le bendiga. Gloria a Gracias. Dios. Amén, Dios bendiga a bendiciones, todos. pastor. Amén. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, Amén. Feliz noche bendiciones a a cada todos. uno. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, pastor. pastor. Buenas Buenas noches, noches. hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches, pastor. Igual,